¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? Ninguna secretaria duró una semana con el multimillonario en silla de ruedas hasta que ella apareció. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. La asistente número 6 de esa semana, Fernanda, salió huyendo del piso 25. Sus lágrimas eran tan abundantes que ni siquiera tuvo la paciencia de esperar el ascensor. Optó por las escaleras, un descenso de 25 pisos que realizaría entre sollozos y maquillaje corrido. Era una imagen de derrota total, una más en la larga lista de fracasos que definían la oficina principal. Eduardo Lombardi observó la puerta cerrarse con un golpe sordo. Su rostro permaneció impasible, sin mostrar la más mínima emoción ante la angustia de la joven. Se acomodó la corbata de seda italiana, una prenda que por sí sola costaba más que el salario mensual completo de la chica que acababa de renunciar. Eran apenas las 9:15 de la mañana de un lunes radiante. El sol entraba a raudales por los ventanales panorámicos de la Torre Lombardich, iluminando la Ciudad de México. A pesar del clima espléndido, la atmósfera dentro de la oficina era gélida. Eduardo miró su reloj y suspiró con hastío. Había superado su propio récord personal, 6 renuncias confirmadas en menos de 5 días hábiles. Una estadística que a él le parecía más eficiente que preocupante. El intercomunicador sonó, rompiendo el silencio corporativo. La voz temblorosa de Karina, del Departamento de Recursos Humanos, se escuchó con dificultad. Señor Lombardi, comenzó ella, lamento informarle, la señorita Fernanda ha decidido no continuar. Hubo una pausa cargada de miedo antes de que añadiera, renunció antes de poder firmar su finiquito. Perfecto, respondió Eduardo, con una voz cortante como el acero. Envíen a alguien de seguridad para que recoja su gafete de acceso. Colgó la llamada bruscamente, sin darle oportunidad a Karina de responder. Volvió su atención completa a la pantalla de su computadora, donde múltiples gráficos de productividad brillaban en tonos azules. Todo debía estar bajo control, siempre. Mientras Eduardo analizaba los datos con precisión quirúrgica, en el pasillo exterior se desarrollaba otra escena. 3 empleados de nivel medio estaban escondidos estratégicamente detrás del dispensador de agua. Observaban la puerta de la oficina del CEO como si fuera la jaula de un león. 6 en 5 días, murmuró Reinaldo, el contador principal del área financiera, negando con la cabeza. Reinaldo ajustó sus gafas y revisó su reloj. Ese hombre es una máquina de despedir, continuó en voz baja. Ariana, del área de tecnologías de la información, tomó un sorbo de agua con nerviosismo. Dicen que hasta la cafetera le tiene miedo, añadió ella. La última asistente, la que vino el viernes, duró exactamente 47 minutos. Lo cronometré. Jorge, del departamento de mercadotecnia, sacó su cartera. Esto se pone interesante, dijo con una sonrisa maliciosa. Apuesto 50 pesos a que la próxima no dura ni media hora. Ariana levantó una ceja. Eres muy optimista, Jorge. Yo apuesto 100 a que no pasa de los 15 minutos. Reinaldo se unió, cerrando el trato con un apretón de manos. Lo que aquel trío de apostadores no sabía era que el Departamento de Recursos Humanos estaba al borde de una crisis. Ya no había candidatas en la lista de espera. Habían agotado todas las agencias de talento ejecutivo de la ciudad. La reputación de Eduardo Lombardi como jefe imposible se había extendido como un virus, y nadie quería tomar el puesto. En ese preciso instante, la puerta de la oficina de Eduardo se abrió sin previo aviso. No hubo un toque, ni una solicitud de permiso. Solo una persona en todo el edificio, en toda la ciudad, se atrevía a cometer tal acto de insolencia. Eduardo ni siquiera necesitó levantar la vista para saber quién era. El costoso perfume Chanel número 5 inundó la habitación. Eduardo Rodrigo Lombardi Mendoza, retumbó la voz de doña Mercedes Lombardi. La matriarca de la familia entró antes que su imponente presencia.
Caminaba con la autoridad de una reina y la elegancia de alguien que había desfilado en pasarelas europeas en los años 70. Acabo de cruzarme con una joven llorando desconsoladamente en las escaleras. En las escaleras, hijo mío. Eduardo finalmente levantó la vista de sus gráficos. Buenos días, madre. Tu entrada, como siempre, es tan sutil como un mariachi a las 6 de la mañana. Él intentó una sonrisa sarcástica, pero ella no estaba de humor para juegos. Mercedes cruzó la vasta oficina, sus tacones de 15 centímetros resonando sobre el mármol importado. Jamás salía sin sus aretes de perlas. No intentes cambiar el tema, Eduardo, dijo ella, deteniéndose frente al escritorio. 6 asistentes en una semana. 6. Eduardo se recargó en su silla. Técnicamente fueron 7, corrigió él con frialdad. Guadalupe, la del segundo día, ni siquiera subió. Se rindió en el vestíbulo al ver la foto de la empleada del mes. ¿Y te parece gracioso? Te divierte aterrorizar a estas jóvenes, replicó Mercedes, su voz subiendo de tono. Me parece eficiente, madre, respondió él, su mirada volviéndose dura. Por fin la miró directamente a los ojos. Prefiero a alguien que se rinda en el vestíbulo a alguien que suba y me mire con lástima, fingiendo que no me doy cuenta de su compasión. Mercedes suspiró profundamente. Era un suspiro que solo las madres pueden dominar, una mezcla perfecta de amor, preocupación y absoluta exasperación. Se sentó en la silla de visitas frente a él. Necesitas ayuda, mi hijo. Y no hablo de ayuda para tus negocios. Él frunció el ceño. Tengo 342 empleados, mamá. Tengo toda la ayuda que necesito. No, Eduardo, insistió ella, cruzando las piernas con elegancia. Necesitas a alguien que no te tenga miedo. Necesitas a alguien que vea más allá de esta silla y de este edificio. Él apretó la mandíbula. Odiaba cuando ella mencionaba el accidente, aunque fuera de forma indirecta. Y vamos a resolverlo ahora mismo. En este instante. Tengo una videoconferencia con Tokio en 20 minutos, protestó él, mirando su agenda. Mercedes se levantó. Japón puede esperar, Eduardo. Tu madre, en cambio, no. El tono que usó fue definitivo, innegociable. Era el mismo tono que había usado para obligarlo a ir al médico después del accidente. El mismo que lo convenció de iniciar la dolorosa fisioterapia. Era el tono que no aceptaba un no por respuesta. 10 minutos después, Eduardo estaba en el elevador privado, bajando hacia el vestíbulo. Su silla de ruedas motorizada se movía en silencio. Él, en cambio, estaba furioso por dentro, pensando en todas las formas posibles de escapar de esa situación. Ninguna estrategia funcionó. Su madre lo llevaba de la mano, metafóricamente. El Café Canela ocupaba la esquina izquierda del imponente vestíbulo de la Torre Lombardich. Era un lugar acogedor, encantador, diseñado para ser lo opuesto a la fría corporación. Siempre olía a granos recién molidos y, por supuesto, a canela. A Mercedes le encantaba el lugar, Eduardo, por el contrario, lo evitaba a toda costa. Consideraba que era una distracción innecesaria para sus empleados. Doña Mercedes se dirigió directamente a la barra, con Eduardo siguiéndola a regañadientes unos metros detrás. El lugar estaba moderadamente lleno, con empleados en su pausa de media mañana. 2 lates, por favor, pidió Mercedes a la joven que estaba de espaldas, luchando con la máquina de expreso. Uno con canela extra y el otro. Su voz se apagó al escuchar a la barista. Una voz femenina interrumpió la calma del café, pero no hablaba con ellas. Ándale, cafetera, no es momento de hacerte la dramática, murmuraba la joven. Golpeaba suavemente el costado de la brillante máquina de acero. Ya sé que hoy es lunes, créeme. Yo también preferiría estar en cualquier otro lado, como en una playa en Oaxaca, pero aquí estamos. Tú y yo, juntas en esto. Mercedes parpadeó, completamente fascinada por la escena. Eduardo,
por su parte, miró a la joven como si acabara de empezar a hablar en arameo antiguo. Era la interacción más extraña que había presenciado en su edificio. La barista continuó su monólogo. Ok, mira, así es la vida. Tú haces el café, yo finjo que sé lo que estoy haciendo, y todos salimos ganando. ¿Trato? La barista era bajita, apenas alcanzando el 1,60 m. Tenía el cabello castaño desordenado, amarrado en una coleta que estaba visiblemente chueca. Llevaba un delantal manchado con docenas de salpicaduras de café. En el frente, una frase bordada decía, no me hables antes de mi primer café. Tenía ojos grandes, color café y una expresión de sorpresa perpetua. Y listo, exclamó de repente, dándole una palmadita de victoria a la máquina, que por fin empezó a soltar el vapor. Sabía que no me ibas a fallar, bebé. Somos un equipo, tú y yo. Fue entonces cuando levantó la vista y se dio cuenta de que tenía público. Sus ojos se abrieron como platos. ¡Ay, Dios mío! Lorena Romero se llevó una mano al pecho, mortificada. Perdón, ¿vieron todo eso, verdad?, preguntó, su rostro volviéndose de un rojo intenso. Claro que lo vieron. Otra vez estaba hablando sola. ¡Qué vergüenza! Se secó las manos sudorosas en el delantal. Mi terapeuta dice que es una forma normal de procesar el estrés, pero creo que solo lo dice para que no me desespere más de lo que ya estoy. Bienvenidos. Mercedes soltó una risa cristalina, genuina. Le pareció la criatura más adorable y caótica que había visto en años. Eduardo, en cambio, seguía observándola como si fuera un fenómeno científico. Una anomalía en su sistema perfectamente controlado. ¿Cómo era posible que alguien así trabajara en su edificio? ¿Quién la había contratado? Debía revisar los filtros de recursos humanos. Lorena respiró hondo, intentando recuperar la compostura profesional que nunca había tenido. Bueno, entonces, dijo con una sonrisa temblorosa pero genuina. 2 lates, ¿correcto? ¿Quieren algo especial o les preparo mi versión? Lorena intenta impresionar a la gente importante pero probablemente va a fallar con el arte de la espuma. Era un título largo. Sorpréndeme, mija, dijo Mercedes, claramente encantada. Apoyó los codos en la barra, ignorando la mirada de advertencia de su hijo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, querida? Lorena comenzó a preparar los cafés con movimientos que, sorprendentemente, eran rápidos y muy ensayados. 3 meses, respondió ella. Y mire, para que vea mi nivel de profesionalismo, ya llevo una lista. ¿Una lista de qué?, preguntó Mercedes, intrigada. De la gente a la que le he tirado café encima. Ya van 17 personas diferentes, dijo Lorena con orgullo. Es mi récord personal. Mercedes no podía dejar de sonreír. 17, repitió incrédula. Es impresionante. Debe ser muy popular en el área de limpieza. Soy muy profesional en mi desorden, confirmó Lorena, poniendo canela extra en uno de los vasos. Aunque, para ser justa, 3 de esas veces fueron sobre el mismo tipo. Es un abogado del piso 12. Después de la segunda vez, el pobre ya me esquivaba en el vestíbulo. Muy listo de su parte, aprendió rápido. Eduardo observaba la escena como quien ve un accidente en cámara lenta. Era terrible, pero imposible dejar de mirar. ¿Cómo podía alguien admitir tal nivel de incompetencia con tanto orgullo? Era un desafío a todas las leyes de productividad que él defendía. ¿Y siempre habla sola?, preguntó Mercedes, completamente fascinada por aquella criatura caótica. Ella quería saberlo todo sobre esta joven. Solo cuando estoy despierta, respondió Lorena con total seriedad. Entregó los 2 lates, que, para sorpresa de Eduardo, tenían un arte de corazón perfecto en la espuma. Mi mamá dice que hasta narraba mis propios biberones cuando era bebé. Ahí viene la leche, Lorena. Prepárate, estómago, que esto se va a poner bueno. Mercedes se echó a reír a carcajadas.
Eduardo casi sonrió. Fue un tic imperceptible en la comisura de sus labios, pero fue algo. ¿Cuánto es?, preguntó él, su voz seca interrumpiendo la diversión. Quería terminar con esto e irse. 120 pesos, por favor, respondió Lorena, limpiando la barra. Pero si quieren dejar propina, acepto efectivo, cumplidos o cualquier consejo para dejar de hablar sola en público. Mercedes ya tenía su celular en la mano. No estaba pagando. Estaba escribiendo. Mija, ¿cómo te llamas completo? Necesito tu nombre para una referencia. Lorena respondió sin sospechar nada. Lorena Romero Reyes, a sus órdenes. ¿Por qué? ¿Es para una queja? Porque si es por lo de la cafetera, juro que ella empezó. Solo curiosidad, querida, mintió Mercedes, escribiendo con la velocidad de quien lleva décadas enviando mensajes de texto. Eduardo se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo. Vio la sonrisa triunfante en el rostro de su madre y sintió un escalofrío. Mamá, advirtió en voz baja, ni se te ocurra. No hagas lo que creo que estás haciendo. Ya está hecho, Eduardo, dijo Mercedes, guardando el celular. Miró a la barista. Lorena, querida, ¿tienes planes para esta tarde? Además de, ya sabes, intentar no tirarle café a nadie más. Lorena parpadeó, confundida. Pues, no mucho. Pensaba reorganizar los vasos por color. Es una tarde emocionante. Perfecto. Alguien de Recursos Humanos de la Torre te va a llamar en un ratito, anunció Mercedes. Lorena frunció el ceño. ¿Recursos Humanos del Café Canela? ¿Me van a despedir por hablar con la máquina? No, querida, dijo Mercedes. Tomó su latte y le dio un sorbo. De Lombardich. Te va a encantar el piso 25. Tiene una vista maravillosa. Antes de que Lorena pudiera procesar aquella información absurda, Mercedes ya estaba saliendo del café. Arrastraba a un Eduardo visiblemente atónito por el vestíbulo. Él no podía creer la audacia de su madre. Afuera, junto a los elevadores principales, él detuvo su silla y la miró fijamente. No hiciste lo que creo que hiciste, dijo él, su voz era un gruñido bajo. Claro que sí, querido, respondió Mercedes, radiante. Y me lo vas a agradecer. Acabo de resolver tu problema de personal. Eduardo estaba incrédulo. Mamá, esa chica le habla a los electrodomésticos. Le dijo, bebé, a la máquina de expreso. Él sentía que el mundo se había vuelto loco. ¿Cómo podía ella pensar que esa era una solución viable? Exactamente, confirmó Mercedes, acomodando su chal. Besó la frente de su hijo, un gesto que él no pudo evitar. Y tú, Eduardo, necesitas desesperadamente a alguien que no tenga miedo de parecer ridícula. Porque solo alguien así no va a tener miedo de ti. Y con esa última palabra, se dio la vuelta y se fue, dejándolo solo con su latte de 120 pesos. Eduardo se quedó solo en medio del vestíbulo, con la certeza absoluta de que su vida estaba a punto de volverse una telenovela de bajo presupuesto. Adentro del café, Lorena miraba fijamente la cafetera. ¿Oíste eso, verdad?, le murmuró a la máquina. Creo que acabo de ser ascendida o secuestrada. Todavía no estoy segura de cuál es. Esto es muy extraño. Una hora después, el gafete dorado pesaba en la mano de Lorena como si estuviera hecho de puro oro azteca. Miró la identificación, parpadeando 3 veces para asegurarse de que no era una alucinación. Lorena Romero Reyes, leyó en voz alta, porque necesitaba confirmarlo con sus propios oídos. Asistente ejecutiva. Acceso total. Giró el gafete, buscando las letras pequeñas. Buscaba la parte donde dijera, es broma, sigues siendo barista y te acabamos de hacer una broma muy pesada. Pero no había nada. Ok, entonces, murmuró para sí misma, o me gané la lotería corporativa sin comprar boleto,
o en cualquier momento voy a despertar con la cafetera riéndose de mí. Ambas son posibilidades reales. Karina, de Recursos Humanos, la miraba con una sonrisa tensa. Era ese gesto profesional que solo se aprende después de años lidiando con crisis existenciales ajenas. No es un sueño, Lorena. Doña Mercedes Lombardi solicitó personalmente tu contratación inmediata. Karina estaba tan sorprendida como Lorena, pero su trabajo era obedecer. Empiezas ahora mismo. Ahora, repitió Lorena, sintiendo un vacío en el estómago. ¿Ahora cómo? ¿En este preciso segundo? Karina asintió. Ahora mismo. El señor Lombardi odia perder el tiempo. Le entregó una carpeta negra, elegante y pesada. Aquí están los protocolos básicos, tu contrato de confidencialidad, y, bajó la voz como si compartiera un secreto de Estado, algunos consejos de supervivencia. Lorena abrió la carpeta. En la primera página, escrito a mano con pluma roja, había una nota. Decía, no te lo tomes personal. Él es así con todos. Suerte. Lorena tragó saliva. Qué alentador, murmuró. Siento que voy a entrar a la guerra. Karina le dio una palmada en el hombro. Lo vas a necesitar. Mucha suerte, de verdad. Karina la acompañó hasta el elevador privado de la dirección. Presionó el botón con el número 25. Suerte, Lorena. Y respira profundo. Muy profundo. Las puertas del elevador se cerraron, dejando a Lorena sola. Miró su reflejo en el metal pulido y comenzó su tradicional conversación interna, esta vez en voz alta para darse ánimos. Está bien, Lorena, tú puedes, se dijo a sí misma. Es solo un trabajo corporativo normal. En el piso 25. De un multimillonario aterrador que despidió a 6 personas en 5 días. Súper tranquilo, nada de qué preocuparse. Miró la carpeta en sus manos. Ni siquiera tienes que saber hacer nada complicado. Solo. Pasó la página de la carpeta. Sus ojos se abrieron con horror. Manejar agendas internacionales, organizar reuniones con inversionistas, protocolos ejecutivos. ¡Ay, Virgen de Guadalupe! Pasó otra página. ¿Hay un código de conducta hasta para usar el elevador privado? Esto es una locura. ¿Quién tiene un código para usar un elevador? El elevador se detuvo con un sonido suave. Piso 25. Las puertas se abrieron a un pasillo que parecía sacado de una nave espacial. Todo era vidrio, acero y mármol blanco. No había color, solo tonos de gris y cromo. Hasta el aire olía a caro, una mezcla de ozono y algún limpiador de lujo. Respira, Lorena, susurró. Finge que eres elegante hasta que parezca verdad. Dio 3 pasos hacia el pasillo futurista. En el cuarto paso, su zapato de barista se tropezó con su propio pie. La carpeta negra voló por los aires. Los papeles, protocolos y el contrato de confidencialidad se esparcieron por el suelo como confeti trágico en un funeral. Perfecto, dijo al aire. Simplemente perfecto. Excelente primera impresión, Romero. Se arrodilló, recogiendo los papeles lo más rápido que podía. En cualquier momento derramas café sobre el CEO y completas la triada del desastre. Eres increíble. Estaba tan concentrada en su propio caos que no notó la presencia que la observaba. ¿Siempre hablas sola o estás ensayando para una obra de teatro? La voz era profunda, seca y con un toque de ironía. Lorena se quedó congelada, con un papel sobre protocolos de seguridad en la mano. Levantó la vista despacio. A 3 metros de distancia, Eduardo Lombardi la observaba. Estaba en una silla de ruedas motorizada, negra y mate, que parecía sacada de una película de superhéroes. Llevaba un traje gris carbón, impecable, sin corbata, con el primer botón de la camisa desabrochado. Sus ojos eran oscuros, penetrantes.
Tenían esa expresión de quien ya lo ha visto todo y nada en el mundo lo impresiona. Lorena intentó levantarse demasiado rápido. Se golpeó la cabeza con el marco de una puerta de vidrio que ni siquiera había visto. ¡Ay! Bien, ahora sí. Oficialmente hice el ridículo completo en menos de 5 minutos. Él levantó una ceja. ¿Estás herida? Ella se llevó la mano a la frente, sintiéndose humillada. No, ¿qué? No. Estoy limpia. No lo estoy. Él la interrumpió. Lo sé. Solo quería ver tu reacción. Era una prueba. Lorena parpadeó. 1, 2, 3 veces. Espera. ¿Acabas de hacer un chiste? ¿El multimillonario cruel tiene sentido del humor? Técnicamente hice una observación falsa con intención cómica, corrigió él, esbozando una leve sonrisa de lado. Pero puedes llamarlo chiste si eso te hace sentir mejor. ¡Guau! Lorena recogió los últimos papeles y se puso de pie, acomodándose el delantal. Entonces se dio cuenta. El delantal. ¡Ay, Dios mío! Todavía traigo el delantal. Con manchas de café. En el piso 25. Eduardo la miró de arriba abajo. Me di cuenta, dijo él, sin cambiar su expresión. Lorena estaba mortificada. ¿Y no ibas a decirme nada? ¿Ibas a dejarme caminar así? Él giró su silla hacia la oficina principal. Pensé que era parte de tu estilo personal. Una declaración de moda. Ven, tenemos trabajo que hacer. Ella lo siguió, murmurando para sí misma. Ay, Nuestra Señora de la Agenda, ilumíname, susurró. Porque no sé ni cómo prender esa impresora del diablo, mucho menos trabajar para un multimillonario que hace pruebas psicológicas disfrazadas de chistes malos. Entraron a la oficina principal y Lorena olvidó cómo respirar. El lugar no era una oficina, era una declaración de poder. La sala era del tamaño del departamento entero donde vivía con su mamá y su hermano. Ventanas enormes, del piso al techo, mostraban toda la Ciudad de México. Había una mesa de juntas para 20 personas en una esquina. Un bar completo en la otra. Estanterías de madera oscura llegaban hasta el techo. Y en la pared principal. ¿Eso es una réplica de la Piedra del Sol? Señaló la enorme escultura azteca que dominaba la pared. Es la original, dijo él, serio. Los ojos de Lorena casi se salen de sus órbitas. ¿No puede ser? ¿Cómo? Él la interrumpió. No lo es. Pero tu reacción valió cada peso que pagué por la réplica. Lorena cerró los ojos y contó hasta 3. Estaba jugando con ella. Ok. Estás probando si me altero fácilmente. Entiendo el juego. Es una táctica de intimidación, dijo ella, intentando sonar profesional. No es un juego, señorita Romero, dijo Eduardo, posicionando su silla detrás del escritorio de caoba. Es una evaluación en tiempo real. 6 asistentes salieron de aquí llorando esta semana. Necesito saber si vas a ser la 7ª. Lorena dejó la carpeta sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Mire, señor Lombardi. ¿Puedo llamarlo Eduardo? Él la miró fijamente. No. Ella asintió. Perfecto, señor Lombardi. No voy a salir llorando. Honestamente, ya he llorado por cosas mucho peores. Lloré cuando cancelaron mi telenovela favorita y cuando se descompuso la cafetera del trabajo. Tuve que hacer café a mano durante 3 días seguidos. Eso fue una tragedia, continuó ella. Así que, con todo respeto, usted me asusta un poco, sí. Pero ya he lidiado con una máquina de expreso italiana rota un lunes por la mañana. Usted, comparado con eso, es pan comido. Hubo un silencio denso. Eduardo la observó, analizándola. Valía se arrepintió de cada palabra que había dicho. Iba a despedirla.
Era obvio. Pero entonces, Eduardo hizo algo completamente inesperado. Sonrió. No una sonrisa de lado, sino una sonrisa genuina, que iluminó brevemente su rostro. ¿Sabes una cosa, señorita Romero? Puedes quedarte. Por ahora. Ella soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Tu primera tarea, dijo él, abriendo su laptop. Organizar mi agenda de mañana. Tengo reunión con inversionistas japoneses a las 8. Videollamada con Londres a las 10. Almuerzo con el consejo directivo al mediodía. Y mi sesión de fisioterapia a las 4. Le pasó una tableta. ¿Puedes manejar eso sin provocar un incidente diplomático internacional? Lorena miró la computadora en el escritorio de asistente, al lado del de él. Parecía un artefacto alienígena. Claro, será sencillo. Súper fácil. Tocó el ratón, pero la pantalla seguía negra. Solo necesito saber una cosa, dijo en voz baja. ¿Cómo se enciende esto? Eduardo cerró los ojos y respiró profundo. Madre, me vas a pagar por esto, pensó. Pero en algún lugar muy al fondo, bajo capas de armadura emocional, sintió algo inquietante. Estaba disfrutando de ese caos. Lorena ya estaba hablándole a la computadora. Vamos, maquinita, coopera conmigo. Es mi primer día, seamos amigas. Si tú me ayudas, yo te prometo que te limpiaré el polvo. La pantalla se encendió. Sí, celebró ella. Mire, señor Lombardi, ya somos íntimas. La sala de juntas de la dirección de Lombardich parecía sacada de una película de espionaje corporativo. Una mesa de caoba oscura para 30 personas, sillas de cuero italiano y una vista panorámica que hacía que el Paseo de la Reforma pareciera una maqueta. Lorena entró cargando una bandeja con 9 tazas de café, rezando a todos los Romero disponibles para no tropezar. Respira, Lorena, murmuró bajito, como un mantre. Solo no las tires. Solo no las tires. Solo no. ¿Se encuentra bien, señorita Romero? La voz de Eduardo la sobresaltó. Él ya estaba sentado en la cabecera de la mesa. Excelente, respondió ella, demasiado alto. 3 directores trajeados voltearon a verla. Muy bien. Nunca estuve mejor. Café para todos. Comenzó a repartir las tazas con el cuidado de quien desactiva una bomba. Una para el director financiero, un señor con un bigote imponente que olía a puro caro. Una para la directora de TI, una mujer con lentes que ya tecleaba furiosamente en su laptop. Cuidado con la corbata de Reinaldo, advirtió Eduardo en voz baja. Es Hermès. Cuesta más que tu auto. Claro que sí, dijo Lorena, colocando la taza con precisión quirúrgica. ¿Por qué usar una corbata normal es cosa de pobres, no? Un silencio incómodo llenó la sala. Era una broma, intentó arreglar. Una broma mala. Perdón. Linda corbata, Reinaldo. Combina perfecto con... Miró a su alrededor desesperada. Con la alfombra. Sí, combina con la alfombra. Reinaldo solo asintió, sin saber si lo estaban halagando o insultando. Lorena finalmente llegó a la última silla y se congeló. La mujer sentada allí parecía salida de la portada de una revista de negocios. Cabello negro lacio perfecto, un traje sastre rojo intenso, uñas impecables y una sonrisa que no llegaba ni cerca de sus ojos. Llevaba un collar de perlas que probablemente valía lo mismo que 3 años del salario de Lorena como barista. Debe ser la nueva asistente, dijo la mujer. Pronunció la palabra asistente como quien dice hormiga. Lorena, ¿verdad? Lorena asintió, intimidada. Sí. ¿Y ustedes? La mujer tomó la taza sin dar las gracias. Renata Palacios. Directora de Relaciones Públicas, dijo con voz sedosa. Hizo una pausa dramática antes de añadir, y exprometida de Eduardo.
El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Lorena miró a Eduardo. Eduardo miró al techo. Renata sonrió como un gato que acababa de encontrar un ratón. Fue todo lo que Lorena logró decir. Bien. Es normal. Trabajar con una ex. Pasa. O sea, no es lo más común, pero imagino que pasa. Volvió rápido a la silla junto a Eduardo. Sacó su libreta y un bolígrafo. Susurró para sí misma, no digas nada, Lorena. El silencio es oro. Puedes quedarte callada una hora. ¿Puedes? No, probablemente no. Eduardo empezó la reunión. Buenos días a todos. Hoy vamos a revisar los números del último trimestre. Reinaldo se levantó y empezó a soltar términos financieros. Como pueden ver, el EBITDA creció un 12%, pero el ROI. Lorena escribía todo, frunciendo el ceño, tratando de descifrar qué demonios era EBITDA. ¿Qué idioma está hablando este hombre?, murmuró. Eduardo, a su lado, contuvo una sonrisa. Reinaldo continuó su presentación financiera durante 15 minutos que a Lorena le parecieron una eternidad. Habló de amortizaciones, proyecciones y volatilidad del peso. Lorena estaba segura de que se estaba inventando la mitad de las palabras. Finalmente, Eduardo lo interrumpió. Gracias, Reinaldo. Muy claro. Renata, ¿puedes actualizarnos sobre la estrategia de comunicación? Renata se levantó con la elegancia de una pantera. Activó otra diapositiva. Era un diseño elegante de una campaña publicitaria. Nuestra estrategia se enfoca en 3 pilares: innovación, sustentabilidad y liderazgo visionario. Señaló una foto enorme de Eduardo en la pantalla, una toma profesional en blanco y negro. Vamos a posicionar a Eduardo como el rostro de la transformación tecnológica. Porque, obvio, tiene el rostro perfecto para eso, murmuró Lorena, sin levantar la vista de su libreta. Seguía escribiendo, ajena al silencio que acababa de crear. Renata dejó de hablar. Todos los directores voltearon a verla. Lorena continuó su murmullo. O sea, en serio, esa mandíbula podría cortar vidrio. Y los ojos parecen de actor de telenovela. Pero de las caras, no de las de la hora de la comida. Señorita Romero. La voz de Eduardo cortó el aire. Lorena levantó la cabeza y notó que todos, absolutamente todos en la mesa, la estaban mirando fijamente. ¡Ay, Dios mío! Se llevó la mano a la boca. Hablé en voz alta otra vez, ¿verdad? El director de TI, tratando de ocultar una sonrisa, confirmó, alta y con bastantes detalles, señorita. Yo solo estaba, Lorena sintió que la cara le ardía. Estaba segura de que era del mismo color que el traje de Renata. Perdón. Tengo este problema. A veces mi cerebro y mi boca no se coordinan bien. Es un tema de cableado, creo. Eduardo la miraba con un brillo divertido en los ojos. ¿Y qué parezco actor de telenovela? De las caras, respondió ella sin pensar. No de las de la comida. Esas no venden. Reinaldo, el director financiero, soltó una risa que intentó disfrazar de tos. La directora de TI disimuló una carcajada. Hasta el abogado en la esquina, que no había dicho una palabra, sonrió. Renata, sin embargo, parecía haber tragado un limón agrio. ¡Qué encantador!, dijo Renata, su voz goteando veneno. Eduardo, querido, quizá deberíamos contratar asistentes con un poco más de profesionalismo. O al menos, con un filtro funcional. Eduardo seguía con esa media sonrisa. El profesionalismo está sobrevalorado, Renata. La honestidad, en cambio, es refrescante. Continúa con la presentación, por favor. Renata volvió a la presentación, pero ahora cada palabra salía más afilada, más medida. Estaba marcando territorio. Lorena se hundió en su silla, deseando ser invisible. Perfecto,
Romero, se susurró. En tu primer día llamaste al jefe galán de telenovela e hiciste que su exnovia psicópata te odiara. Bravo. Deberías ganar un premio al autosabotaje profesional. Eduardo la escuchó y, por primera vez en meses, desde antes del accidente, sintió ganas de reír. De verdad. Se contuvo, por supuesto. Era el CEO. Pero algo dentro de él se había resquebrajado. La reunión continuó. Cuando terminó, Renata pasó junto a Lorena y se detuvo. Bienvenida a Lombardich, querida, dijo en un tono dulce como el arsénico. Espero que dures más que las demás. 3 días después, Lorena ya tenía una rutina de supervivencia. Llegar 15 minutos antes. Preparar café lo bastante fuerte como para despertar a un muerto. Y revisar la agenda 3 veces. Pero ese día sería diferente. Era la presentación a los inversionistas estadounidenses. Un contrato de $50 millones. Y ella era responsable de repartir el material impreso. Tú puedes, se dijo frente al espejo del baño, acomodando un blazer negro que le prestó su prima. Solo es entregar carpetas. Los niños de 5 años entregan dibujos. Tienes 26 años. Tienes que poder. Pero el universo, como siempre, tenía otros planes para ella. La sala de presentaciones estaba llena. 15 inversionistas con trajes grises idénticos. Eduardo estaba en la cabecera. Renata estaba a su lado, impecable en un vestido azul marino. Señores, buenos días, comenzó Eduardo. Hoy presentaremos el proyecto Vera Cloud, nuestra plataforma que revolucionará el mercado. Justo en ese momento, Lorena entró por la puerta lateral. Llevaba una bandeja enorme. Sobre la bandeja, 15 vasos de café y 15 carpetas encuadernadas. Había practicado en el pasillo. Lo ensayó 3 veces. 3 pasos, girar a la izquierda, poner la bandeja en la mesa auxiliar, repartir las carpetas. Era sencillo. Infalible. Dio el primer paso. El tacón del zapato prestado se enganchó en la alfombra de lujo. Trató de mantener el equilibrio, pero la física es cruel. La bandeja se inclinó. Todo ocurrió en cámara lenta cinematográfica. 15 vasos de café oscuro volaron en un arco casi poético. Las 15 carpetas se abrieron en el aire. Todo se estrelló contra el piso de mármol blanco en una lluvia cafeinada del apocalipsis. El ruido retumbó en la sala como un cañonazo. Un silencio absoluto y total cayó sobre la reunión. 15 pares de ojos estadounidenses la miraban. Eduardo se detuvo a mitad de frase. Renata abrió la boca, con una expresión de horror y secreta satisfacción. Lorena miró la mancha marrón gigante que se extendía a sus pies. Susurró para sí misma, genial. Ahora el piso estará más despierto que todos nosotros. Misión cumplida. Y entonces ocurrió. Eduardo Lombardi, el hombre que no sonreía, el CEO que hacía temblar a los directores, el multimillonario con fama de tener un corazón de acero inoxidable, rió. No fue una risa educada. No fue una sonrisa discreta. Fue una carcajada real, fuerte, genuina, que empezó en su pecho y salió como una explosión de pura alegría. La sala entera se congeló aún más, si eso era posible. Reinaldo, en la segunda fila, le susurró a Ariana, él, se está riendo. Ella respondió, boquiabierta, anoten la fecha. Hoy, Eduardo Lombardi se rió. Es el fin del mundo. Los inversionistas se miraron entre ellos, confundidos, sin saber si eso era bueno o malo. Renata, al fondo, apretó tanto el vaso de agua que sostenía que el plástico se dobló. Lorena, arrodillada en el suelo, intentando contener la inundación de café con servilletas de papel, levantó la vista. Vio a Eduardo riendo, con los ojos cerrados, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Pensó que era guapo cuando estaba serio, pero riendo era devastador. Señor Lombardi, lo siento mucho,
balbuceó ella. Juro que practiqué. No sé qué pasó. Él la interrumpió, aún sonriendo. Lorena, respira. Ella negó. Estoy respirando mucho. Demasiado rápido. De hecho, creo que voy a desmayarme aquí mismo, en el charco de café. Sería un final poético. Respira despacio, repitió él, y había algo amable en su voz. Todo está bien. Uno de los inversionistas, un señor canoso con acento de Texas, soltó una risa. En realidad, dijo en inglés, esto ha sido el momento más humano que he tenido en una reunión de negocios en los últimos 5 años. Me encanta esta chica. Eduardo le tradujo a Lorena. Ella respondió, dígale que me alegra ofrecer entretenimiento junto con el desastre. Es un paquete completo. Eduardo tradujo de nuevo. El tejano rió aún más fuerte. Lombardi, por fin contrataste a alguien de verdad. Renata, furiosa, se levantó. Señor Sandoval, tal vez deberíamos hacer una pausa para limpiar esto. Lanzó una mirada asesina a Lorena. La reunión con los inversionistas se pospuso, pero el contrato se firmó al día siguiente. El tejano, el señor Sandoval, insistió en que Lorena estuviera presente durante la firma, como amuleto de la buena suerte humana, según dijo. Renata estaba furiosa. El incidente de la risa de Eduardo se convirtió en leyenda dentro de la Torre Lombardich. Pero la calma no duró mucho. Renata no iba a permitir que una barista caótica le robara la atención que sentía merecer. Esperó el momento oportuno. Un viernes por la tarde, convocó a una reunión de emergencia del Consejo Ejecutivo. Era en el piso 18, en una sala de cristal. Lorena ni siquiera fue invitada. No sabía que ella era el tema principal de la agenda. Señores, empezó Renata, de pie, imponente en un traje blanco. Repartió carpetas impresas. Tenemos que hablar de la imagen de Lombardich. Específicamente, de cómo la nueva asistente de nuestro CEO está comprometiendo nuestra seriedad corporativa. El director financiero hojeó el expediente. Eran fotos. Había capturas de las cámaras de seguridad. Lorena tropezando en el lobby. Lorena hablando animadamente con la impresora del piso 25. Lorena casi tirándole café encima al embajador de España durante un almuerzo la semana anterior. Cada foto era un testimonio de su caos. Ella es peculiar, admitió Reinaldo, sin querer entrar en conflicto directo. Ella es una distracción, Reinaldo, corrigió Renata con veneno. Y las distracciones cuestan dinero. Eduardo no se ha concentrado como debería desde que esa chica llegó. Se giró hacia el consejo. Sonríe en las reuniones. ¿Cuándo habían visto a Eduardo sonreír en una reunión financiera? Ese no es el Eduardo que construyó este imperio. Doña Mercedes, sentada al otro extremo de la mesa, tomaba té en silencio. Había observado todo. Quizás sonreír no sea algo tan malo, Renata, dijo al fin, su voz tranquila pero llena de autoridad. Tal vez es justo lo que mi hijo necesitaba para recordar que es humano. Renata no retrocedió. Sabía que este era su movimiento clave. Con todo respeto, doña Mercedes, replicó Renata, su hijo construyó este imperio siendo implacable, no siendo divertido. Mercedes dejó la taza en la mesa con un golpecito delicado. Mi hijo construyó este imperio siendo humano, Renata. Algo que tú siempre has tenido problemas para entender. La tensión eléctrica llenó la sala. Eduardo, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Su voz era fría. La señorita Romero se queda. Renata parpadeó, sorprendida por la firmeza. Pero, Eduardo, ella es un riesgo. Él repitió, más firme, ella se queda. Esta reunión ha terminado. Salió de la sala, pero algo dentro de él había cambiado. Las palabras de Renata, aunque venenosas, habían tocado un nervio. Vio las fotos.
Vio cómo Lorena aparecía fuera de lugar en ese mundo de mármol y corbatas. Y vio cómo él mismo aparecía en el fondo de esas fotos, sonriendo, relajado, casi feliz. Y esa felicidad lo asustó. Edoardo Lombardi no se permitía ser feliz. No después del accidente. La felicidad, había aprendido, siempre cobraba un precio muy alto. Así que hizo lo que siempre hacía cuando algo amenazaba sus defensas emocionales. Construyó un muro. Un muro alto, frío e impenetrable. El lunes siguiente, Lorena notó el cambio de inmediato. El aire en la oficina estaba denso. Edoardo apenas la miraba. «Buenos días, señor Lombardi», dijo ella, con su energía habitual. «Le traje su café, justo como». Él la interrumpió sin levantar la vista. «Déjalo en la mesa, gracias». No hubo sonrisa, no hubo contacto visual. Solo trabajo. Las peticiones llegaban por correo electrónico, aunque estuvieran a 3 metros de distancia. Cuando ella entraba, él encontraba excusas para salir. Al tercer día de este hielo corporativo, Lorena se derrumbó en la cocina del piso. Ariana de Ti la encontró revolviendo un café que ni siquiera pensaba beber. ¿Qué hice, Ariana? En serio, repasé cada segundo de la semana pasada. No derramé nada importante. No hablé con ningún electrodoméstico, bueno, no en público. Ariana miró alrededor antes de susurrar. No fuiste tú, Lorena. Fue Renata. Convenció a medio consejo de que eres una distracción. Lorena casi gritó. ¿Una distracción? Soy invisible. Paso el día organizando agendas y tratando de no tropezar. Ariana le dio una sonrisa triste. Para él, Lorena, no eres invisible. Y por eso, exactamente por eso, tiene miedo. Esa tarde, Lorena estaba agotada, física y emocionalmente. Tomó su bolso, lista para irse. Cruzó los dedos para que el elevador estuviera vacío. Por supuesto, el universo no cooperó. Las puertas estaban cerrándose cuando presionó el botón. Espera, espera. Las puertas se abrieron. Y ahí estaba él. Eduardo. Solo en el elevador. Lorena se congeló. Yo, puedo esperar el siguiente. Él la miró con esa expresión neutra e impenetrable. Entre, señorita Romero. No pierda tiempo. No era una invitación, era una orden. Ella entró. Las puertas se cerraron. El silencio era sepulcral mientras el elevador bajaba. Piso 23. Piso 22. Piso 21. Cada segundo era una eternidad. Ella no aguantó. Vamos, elevador, susurró para sí misma. Acelera. No me dejes sola con mi desastre profesional. Siento la tensión. La voz de Eduardo cortó el aire. ¿Perdón? Ella saltó. Nada. Estaba hablando con el elevador. Cosas mías. Ignóreme. Él suspiró. Difícil ignorarla cuando habla tan alto que puedo escucharla desde el otro lado. Perdón, dijo ella, girándose para mirarlo. Es que me está evitando y no sé qué hice mal. Y ahora hay esta tensión rara cada vez que nos vemos. Y no sé si debo hablar o quedarme callada, o si quiere que renuncie. Porque si quiere que renuncie, yo renuncio. Pero sería bueno que lo dijera directamente en vez de... Lorena. Su voz fue firme. Ella se detuvo. Respiró. Perdón. Él se pasó la mano por la cara, un gesto de cansancio, de vulnerabilidad. No hiciste nada mal, Lorena. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿por qué? Él la miró por primera vez en días. Porque tienes razón. Eres una distracción. Pero no de la forma en que Renata piensa. El elevador se detuvo. Planta baja. Las puertas se abrieron. Ninguno de los dos se movió.
No entiendo, dijo ella en voz baja. Lo sé, respondió él. Dirigió su silla hacia afuera, pero se detuvo en la puerta. Y ese es el problema. Se fue, dejándola sola en el elevador vacío. Ok, susurró ella. Ahora sí estoy oficialmente confundida. Lorena regresó a la torre esa misma noche. Eran casi las 9. Había olvidado el cargador de su celular en el escritorio y lo necesitaba para la alarma del día siguiente. El edificio de noche era un lugar completamente diferente. Silencioso, oscuro, casi fantasmal. Las luces automáticas se encendían a su paso, creando un efecto de película de suspenso. Solo agarras el cargador y sales, Lorena, murmuraba mientras subía sola en el ascensor. Sencillo, rápido, sin encontrarte fantasmas corporativos ni jefes emocionalmente complicados. Las puertas se abrieron en el piso 25. El pasillo estaba en penumbra. Agarró su cargador y estaba por irse cuando escuchó voces. Venían de una sala al fondo del pasillo, una puerta que ella siempre había asumido que era un depósito. El gimnasio privado de Eduardo. La puerta estaba entreabierta y una línea de luz se filtraba al pasillo oscuro. La curiosidad le ganó al sentido común. Se acercó de puntillas, intentando no hacer ruido, solo para asegurarse de que todo estaba bien. A través de la rendija, lo vio. Y su corazón se detuvo. Eduardo estaba de pie. De pie. Sostenido entre dos barras paralelas, con el sudor corriendo por su frente y la mandíbula tensa por la concentración absoluta. Un hombre robusto con bata blanca, el fisioterapeuta, estaba a su lado. Un paso más, señor Lombardi. Usted puede, le indicaba en voz baja. No puedo, gruñó Eduardo entre dientes. Sus brazos temblaban visiblemente por el esfuerzo de sostener su propio peso. Si puede, vamos. Empuje. Eduardo intentó mover la pierna derecha. Se arrastró apenas unos centímetros. Gimió de dolor, pero no se detuvo. La pierna izquierda vino después, con más firmeza. Un paso. Y otro. Lorena contuvo la respiración. Era increíble. No en el sentido corporativo deseo exitoso, sino en el sentido humano. Era un hombre luchando contra su propio cuerpo con una determinación que partía el corazón. Y entonces, porque Lorena Romero no podía quedarse callada ni aunque su vida dependiera de ello, susurró, vamos, Lombardi. Solo un paso más. Tú puedes. El fisioterapeuta volteó la cabeza. Eduardo miró directamente hacia la puerta. Lorena se congeló. Se dio cuenta tarde de que había hablado en voz alta. ¡Ay, Dios mío! Empujó la puerta, con el rostro rojo de vergüenza. Juro que no estaba espiando. Bueno, técnicamente sí, pero sin querer. Solo regresé por el cargador y escuché voces y pensé. Lorena, la interrumpió Eduardo, aún apoyado en las barras, respirando con dificultad. Respira. Ella asintió. Respirando. Entró, sosteniendo su bolsa como si fuera un escudo. Perdón, ya me voy. Tú estás increíble, por cierto. Muy increíble. No sabía que estabas en fisioterapia. Él la miró con seriedad. Nadie lo sabe. Y me gustaría que siguiera así. Un silencio incómodo llenó el gimnasio. El fisioterapeuta, el doctor Romero, los miró a ambos como si viera un partido de tenis. ¿Saben qué?, dijo el doctor, guardando sus equipos. Creo que por hoy terminamos, señor Lombardi. Misma hora mañana. Ayudó a Eduardo a regresar a la silla de ruedas. El agotamiento en el rostro de Eduardo era evidente. El doctor Romero salió, dejándolos solos en el gimnasio, rodeados de aparatos médicos y ese silencio denso que Lorena odiaba. Entonces, dijo ella, intentando romper el hielo. Fisioterapia secreta. Esto es como tu identidad secreta de superhéroe. Como Batman,
Pero en silla de ruedas, bueno, a veces. Él no se rió. Es fisioterapia, Lorena. No una telenovela, dijo él, con la mandíbula tensa. Lo sé, se acercó ella despacio. ¿Pero por qué en secreto? ¿Por qué nadie puede saberlo? Eduardo miró sus propias piernas. Porque si la gente sabe que estoy intentando volver a caminar, van a estar esperando. Observando. Esperando a que falle. Y no puedo fallar en público otra vez. El corazón de Lorena se apretó. Hoy no fallaste, dijo ella suavemente. Yo lo vi. Diste. Contó con los dedos. 7 pasos. 7. Eso es más de lo que yo doy antes de mi primer café. Esta vez, él sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. 7 pasos en 40 minutos. No es exactamente un maratón. Es mejor que 0 pasos en 40 minutos, replicó ella. Se sentó en un banco cerca de él. Mira, yo no sé nada de fisioterapia. Apenas sé amarrar bien mis tenis. Pero sí sé que estás luchando. Y eso, señor Lombardi, eso es increíble. Más que cualquier edificio o contrato. Él la observó por un largo momento. ¿Trajiste café?, preguntó de repente. Ella parpadeó. ¿Qué? No. Yo. Él la interrumpió. Mañana. Si vienes mañana, trae café. Frío. Ella se sorprendió. ¿Café frío, a propósito? ¿O quieres que se enfríe en el camino porque siempre se me olvida? Él casi rió. A propósito, Lorena. Café frío con canela. Espera. ¿Me estás invitando a tus sesiones secretas de fisioterapia?, preguntó ella. Te estoy diciendo que traigas café si vas a aparecer de todos modos, corrigió él. Porque algo me dice que vas a aparecer igual. La curiosidad es tu defecto fatal. Ella sonrió. Cierto. Eso, y hablar sola. Ya lo notaste. La noche siguiente, Lorena apareció a las 8:30 en punto. Traía 2 vasos grandes de café frío con canela extra. El doctor Romero la saludó como si fuera parte del equipo. Buenas noches, señorita Romero. Puntual. Ella le entregó un vaso a Eduardo. Traje soborno líquido. Él dio un sorbo y asintió, aprobando. La sesión empezó. Y Lorena descubrió que no podía quedarse callada. Se convirtió en la narradora oficial de la fisioterapia. Ahí está. Pierna derecha cooperando. La izquierda viene atrás, no te quedes, vamos. Mírate, estás como caminando. Ok, despacio, pero técnicamente es caminar. El doctor Romero trataba de contener la risa. Lorena, dijo Eduardo, entre gruñidos de esfuerzo. Perdón, dijo ella. Cierro la boca. Ahora. El silencio duró exactamente 15 segundos. Pero en serio, esto es increíble. Eres como Rocky, pero en versión corporativa mexicana. Rocky Lombardi. Podríamos hacer pósters. El ojo del tigre, pero con gráficos de Excel. Eduardo se detuvo, apoyado en las barras. La miró. Y empezó a reír. Esa misma risa fuerte que ella había provocado en la reunión. Esa risa que le apretaba el pecho de una manera que no sabía explicar. Eres imposible, Lorena, dijo él, negando con la cabeza. Lo sé, sonrió ella. Pero al menos te hago reír. Y diste 8 pasos. Las sesiones nocturnas de fisioterapia se convirtieron en una rutina. El doctor Romero, Lorena y Eduardo. Café frío, malos chistes y pasos contados. El muro de hielo que Eduardo había construido durante el día se derretía por completo en la noche. Él se volvió más abierto, y ella descubrió al hombre detrás del CEO, vulnerable, terco y con un sentido del humor muy seco.
Pero mientras ellos se acercaban, Renata Palacios observaba desde las sombras. Se dio cuenta de las luces encendidas hasta tarde en el piso 25. Vio las cámaras de seguridad que registraban a Lorena subiendo al gimnasio. Y una noche, escondida, tomó fotos de Eduardo riendo mientras Lorena ponía su mano sobre la de él. La guerra estaba declarada. El baile benéfico anual de la Fundación Lombardich era el evento social del año. Se celebraba en el Palacio de Minería. Doña Mercedes le envió a Lorena un vestido azul marino que costaba más que 6 meses de su antiguo salario. Lorena lo buscó en internet y casi se desmaya. Finge que eres elegante, finge que eres elegante, se repetía en el baño. Salió del baño y casi chocó con Renata. Ella llevaba un vestido rojo tan ajustado que parecía pintado. Lorena, dijo Renata, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. ¡Qué vestido tan interesante! Doña Mercedes tiene un gusto tan democrático. ¿Vas a acompañar a Eduardo? ¿Como su asistente social? ¡Qué tierno, como un Make-A-Wish corporativo! Lorena tragó saliva. Doña Mercedes me invitó. Renata se inclinó. No te engañes, querida. Puedes usar el vestido, pero sigues siendo la chica del café. Al final de la noche, él regresa a su mundo, y tú al tuyo. Renata se fue, dejando a Lorena temblando de rabia e inseguridad. Doña Mercedes la encontró. Ignórala, mi hija. Estás preciosa. Mi hijo te necesita. El salón principal era un cuento de hadas. Candelabros, rosas blancas, un cuarteto de cuerdas. 300 miembros de la élite mexicana. Lorena se sintió como un pez fuera del agua. Entonces lo vio. Eduardo, impecable en un smoking negro. Sus ojos se encontraron. Cuando ella llegó a su lado, él dijo, Lorena, ¿te ves? Ella lo interrumpió. ¿Incómoda? Porque sí lo estoy. Él sonrió, esa sonrisa que ella había aprendido a reconocer como auténtica. Iba a decir hermosa, pero incómoda también sirve. Las luces bajaron. Un presentador anunció, y ahora, nuestro anfitrión, Eduardo Lombardi. Él subió por la rampa al escenario. Lorena fue a su lado, como le había pedido Mercedes. El corazón le latía tan fuerte que temía que los micrófonos lo captaran. Eduardo se posicionó en el atril. Ajustó el micrófono. Abrió la boca para hablar. Nada. Silencio. Golpeó suavemente el micrófono. Nada. Estaba apagado. Miró a los técnicos en la esquina, que hacían gestos desesperados. Los murmullos comenzaron en el público. Lorena miró a un costado del escenario. Vio a Renata, sonriendo, cerca de la consola de sonido. Rabia. Pura rabia le subió por el pecho. Sin pensarlo 2 veces, dio 3 pasos al frente. Se paró al lado de Eduardo y habló. Fuerte. Gente. Su voz resonó en el salón sin micrófono. 300 pares de ojos se giraron hacia ella. Eduardo la miró, sorprendido. El sonido tiene un problema técnico, anunció ella. Pero no se preocupen. Yo traduzco. El público rió, confundido. Eduardo la miró, levantando una ceja. Ella le guiñó un ojo. Él entendió el juego. Comenzó a gesticular. Ah, sí, interpretó Lorena. El señor Lombardi dice que es un enorme honor tenerlos aquí. Que ustedes son increíbles. Miró al público. Incluso los 3 que ya se están durmiendo allá atrás. Sí, los vi. Más risas. Eduardo gesticuló más, siguiéndole el juego, apuntando a las mesas. Dice que la fundación existe porque él cree que la tecnología debe servir a las personas. Y lo miró, y él la miró a ella. Y que se trata de no rendirse, aunque todo el mundo te diga que es imposible. El público estaba completamente cautivado.
Renata, en la esquina, estaba pálida. Eduardo gesticuló de nuevo, apuntándola a ella. ¡Ay, no! Ahora está hablando de mí, dijo Lorena, poniéndose roja. Dice que sin querer le enseñé que la imperfección está bien. Que reírse está bien. Y que derramar 15 tazas de café no es el fin del mundo. El público estalló en risas y aplausos. Mercedes lloraba de orgullo en la primera fila. Cuando Lorena terminó de traducir el discurso gestual, todo el salón estaba de pie aplaudiendo. Eduardo tomó su mano, la acercó a él y, frente a todos, susurró, «Eres increíble». Luego, besó el dorso de su mano. El salón enloqueció. Renata salió del salón pisando fuerte. Y Lorena se dio cuenta de que acababa de enamorarse del hombre más complicado de México. El lunes siguiente, Renata la esperó en el estacionamiento. «Te humillaste», le dijo. «Hiciste el ridículo. Él no te admira, siente lástima. Eres el espectáculo ambulante». Le mostró comentarios de redes sociales, la loca que gritaba, comedia barata. Las palabras dolieron. Él solo es amable porque mi mamá se lo pidió. Deja de dar vergüenza. Lorena entró a la oficina ese día y estaba distinta. Silenciosa. Profesional. Buenos días, señor Lombardi. Su agenda. Dejó el café y se fue. Sin chistes. Sin monólogos. Eduardo frunció el ceño. En la cocina, Ariana y Reinaldo estaban en pánico. No habló sola. Ni una vez. Pasó junto a la impresora y no le dijo nada. Nada. Es el apocalipsis. La mañana pasó en un silencio incómodo. En la reunión del mediodía, Lorena no dijo nada. Solo tomó notas. Eduardo la observaba, cada vez más incómodo. Al final del día, él no aguantó más. ¿Estás rara hoy? Ella lo miró, su rostro una máscara. Estoy siendo profesional, señor Lombardi. Es lo que me pidieron. ¿Quién te lo pidió? La realidad. Me di cuenta de que estaba siendo inadecuada. A las 8 de la noche, él la esperó junto al gimnasio. ¿No vienes hoy? A fisioterapia. Ella evitó su mirada. Pensé que era mejor no volver. No quiero ser una molestia. Él se acercó. Lorena. Eres muchas cosas. Ruidosa, caótica, impredecible. Pero nunca una molestia. Ella sintió que los ojos le ardían. Renata dijo que hago el ridículo. Que doy pena. ¿Y le creíste? Su voz era pura ira. ¿Le creíste a la mujer que saboteó mi micrófono en el baile? Porque sí, lo sé. ¿Y sabes qué más sé? Me salvaste. Improvisaste y convertiste un desastre en algo inolvidable. La tomó de la mano. No necesito a la Lorena profesional y callada. Necesito a la Lorena que habla con cafeteras. La que me hace querer despertar. El viernes, Renata la acorraló en el elevador. Estaba lleno. Reinaldo, Ariana, 3 pasantes. Lorena, dijo Renata en voz alta. Podemos hablar de tu carta de renuncia. Ya la redacté, solo firma. Lorena se heló. No estoy renunciando. Renata suspiró teatralmente. Querida, no perteneces aquí. Eres una distracción. Todos han visto cómo causas escenas. Eres temporal. Lorena miró el sobre. Y algo dentro de ella se rompió. Basta, dijo en voz alta. Me hiciste sentir pequeña en el estacionamiento. Saboteaste el baile. Pasaste semanas tratándome como basura solo porque tu exnovio me sonrió. Renata se puso pálida. Baja la voz. No. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza que todos sepan que saboteaste su micrófono? ¿Qué sugeriste en un memorando que Eduardo era un estorbo después del accidente? El elevador quedó en silencio.
Ariana grababa discretamente con su celular. Eso es mentira. No lo es. Hay un memorando con tu firma, acusó Lorena. ¿Quieres que me vaya? Perfecto. Pero me voy sabiendo que no necesité un apellido para conseguir mi gafete. Lo logré siendo yo. Desordenada, habladora y real. Eres una barista con suerte, escupió Renata. Tal vez, dijo Lorena. Pero al menos yo lo hago feliz. Algo que tú nunca lograste. El video de la confrontación en el elevador se volvió viral dentro de Lombardich en menos de 5 minutos. Ariana lo había enviado al grupo de la empresa. 342 empleados lo vieron. Incluido Eduardo Lombardi. Vio a Lorena defenderse, temblando pero firme. Vio a Renata quedar expuesta. Sintió una oleada de orgullo y rabia. Pero la mañana siguiente, cuando Eduardo llegó a la oficina, Lorena no estaba. No había café en su escritorio. No había monólogos. Solo había una carta de 2 líneas. Necesito tiempo para pensar. No me busques. Él arrugó el papel. La rabia dio paso al pánico. Respetó su decisión. Durante exactamente 3 meses, 2 semanas y 4 días. Ahora, Eduardo estaba en un taxi en Guadalajara. Doña Mercedes había conseguido la dirección de la madre de Lorena después de una larga investigación. El taxi se detuvo frente a una casa sencilla, pintada de amarillo, con un jardín que parecía una selva urbana. Respiró hondo. Entonces, escuchó su risa. Esa risa que había extrañado cada día. Lorena estaba en la terraza. Llevaba shorts y una blusa amarilla. Y a su lado, había un hombre. Alto, musculoso, bronceado, secándose el cabello mojado con una toalla. El mundo de Eduardo se detuvo. Claro. 3 meses era tiempo suficiente. Ella había seguido adelante. Con alguien normal. Alguien sin silla de ruedas. Alguien que podía correr con ella. Debería irse. Debería respetar su decisión. Eduardo. La voz de ella cortó el aire. Lo había visto. Bajó corriendo los escalones. Tropezó en el último, por supuesto. Se detuvo a 3 metros de él, boquiabierta. ¿Qué haces aquí? Él buscó las palabras que había ensayado. Vine a darte las gracias. Agradecerme, repitió ella. El hombre musculoso apareció en la terraza. Val, ¿quién es? Ella miró a Eduardo, luego al hombre. Es mi jefe. Es jefe. Es complicado. El hombre bajó. Ah, así que tú eres Eduardo. El millonario de la silla de ruedas del que mi hermana no deja de hablar. Eduardo se congeló. ¿Tú, qué? ¿Hermana? El hombre extendió la mano. Gustavo Romero. Un gusto. Y oye, tienes valor. Viniste hasta Guadalajara a hacerle una declaración de película romántica a mi hermana. Eduardo miró a Lorena. Ella estaba roja. ¿Pensaste que Gustavo era mi novio? Él se defendió, estaba sin camisa. Gustavo se rió. Acababa de salir de la piscina inflable de los sobrinos. Habla de ti dormida, soltó Gustavo, divirtiéndose. El otro día la oí murmurar, Eduardo, deja de ser terco y tómate la vitamina. Lorena gritó, Gustavo, te voy a matar. Él salió corriendo. Lorena se volvió hacia Eduardo, mortificada. Ignora todo lo que dijo. Él se acercó, tomando su mano. ¿Por qué viniste, Eduardo? En serio. Porque 3 meses sin ti fueron peores que 3 años solo, dijo él. Me pediste tiempo y te lo di. Pero ahora necesito saber si todavía hay un lugar para mí en tu vida desordenada. Las lágrimas rodaron por el rostro de ella. Eres imposible. Lo sé. Viniste hasta Guadalajara y pensaste que mi hermano era mi novio. También lo sé.
No pedí tiempo porque no te quisiera, susurró ella. Lo pedí porque te quiero demasiado, y eso me asusta. Él admitió, a mí también me asusta. Pero me asusta más vivir sin ti. Ella rió entre lágrimas. Te pusiste romántico. Él sonrió. Desde que una barista loca entró a mi vida hablando sola. Y ahí, en medio de la calle, la besó. 2 meses después, era la conferencia de prensa anual de Lombardich. El auditorio estaba lleno. Lorena estaba en la tercera fila, entre doña Mercedes y Gustavo. Estaba nerviosa. Tranquila, susurró Gustavo. Es solo el hombre de tu vida. Las luces bajaron. Eduardo fue anunciado. Y entró caminando. De pie. Con 2 bastones, pero caminando. El auditorio estalló en aplausos. La gente se puso de pie. Lorena lloraba. Dios mío, Gustavo, está caminando. Llegó al podio. Buenas tardes. Caminé hasta aquí a propósito, dijo. Porque cada paso representa a alguien que fue subestimado. Hace 1 año, yo era una de esas personas. Atrapado. Hasta que una mujer irritantemente optimista entró a mi oficina hablando sola. Risas. Lorena se escondió entre sus manos. Ella me enseñó que la imperfección no es debilidad, dijo él, buscándola con la mirada. Y que reírse de los desastres es valentía. Por eso, hoy inauguro la Fundación Romero Lombardi. La pantalla mostró el logo. Mi apellido va primero, Gustavo, susurró Lorena. Me voy a desmayar. Y el nombre es Romero Lombardi en ese orden, continuó Eduardo. Porque sin los Romero, no existiría el Lombardi de pie hoy. El aplauso fue ensordecedor. Y ahora, dijo él. Lorena Romero, ¿puedes venir aquí, por favor? Ella negó con la cabeza, pero Gustavo y Mercedes la empujaron. No, no, murmuró. El auditorio rió. Subió al escenario. Pies, cooperen, susurró. Llegó a su lado. Eduardo la tomó de la mano. Esta mujer me salvó la vida, dijo al micrófono. Soltó los bastones. Se mantuvo en pie, firme. Sacó una cajita del bolsillo. El auditorio entero contuvo la respiración. Lorena se quedó helada. Abrió la caja. Un anillo perfecto. Lorena Romero Reyes, dijo él. ¿Aceptas pasar el resto de tu vida recordándome que hablar sola es normal y que soy el hombre más afortunado de México por tenerte? Ella lloraba. ¿Me estás pidiendo matrimonio? ¿Aquí? ¿Frente a todos? Con el maquillaje destruido. Él sonrió. Sí. Y voy a quedarme aquí de pie hasta que respondas. Sí, gritó ella. Sí, maldito millonario terco, guapo, perfecto, irritante. Lo besó. El auditorio explotó en aplausos y gritos. Doña Mercedes subió al escenario. Finalmente voy a tener nietos que hablan solos. Gustavo gritó desde el fondo, Val, no tiraste nada. Ella gritó de vuelta, el día todavía no termina. Y como si el universo la hubiera escuchado, al bajar del escenario, Lorena tropezó con su propio pie. Eduardo la sostuvo antes de que cayera. Te tengo, dijo él. Ella lo miró. ¿Para siempre? Él confirmó, para siempre. Ahí, entre risas, lágrimas y aplausos, demostraron que las mejores historias comienzan cuando el caos y el control deciden crear algo hermoso. 6 meses después, en la boda, Lorena subió al altar murmurando. Respira, Lorena. No tropieces con el vestido. No llores antes de tiempo. Eduardo la esperaba, de pie, sin bastones. Te oigo, le susurró cuando llegó. Ella sonrió. Lo sé. Y no cambiarías eso por nada, ¿verdad? Él tomó sus manos. Jamás. Tu caos es mi paz.
Cuando el padre preguntó, ¿aceptas a este hombre?, Lorena respondió, acepto 1000 veces, aunque sea terco y perfeccionista. Doña Mercedes gritó desde la primera fila, Lorena. Ella rió. Perdón. Acepto. Así de simple. Y vivieron ruidosa, caótica y maravillosamente para siempre, en un mundo donde hasta las cafeteras tenían derecho a opinar. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.